Buenas tardes. En el día de hoy les estaré explicando el método por Invías para el cálculo de niveles de servicio para carreteras de 2 carriles. Mi nombre es José Ángel Pucho Hernández, estudiante de la maestría de Ingeniería Civil en la Universidad de Cartagena en la asignatura de Tránsito. Para este ejercicio tenemos los siguientes datos. Tenemos una longitud del sector de 1 kilómetro, distribución por sentido de 52 ascendente, 48 descendente, porcentaje en zona de rebases del 80%, tenemos porcentaje de vehículos comerciales del 50%, porcentaje de buses 10%, porcentaje de camiones 40%, volumen horario total ambos sentidos 650 vehículos por hora, capacidad en condiciones ideales 3.200 vehículos por hora, la pendiente es del 7%, el grado de curvatura 300, ancho de carril 3.3 metros y ancho de berma de 1 metro. Bueno, un dato no menor que se me escapa en mi tabla es que estamos en terreno montañoso. Luego, para el primer paso sería el factor de corrección a la capacidad por pendiente. Para hallar ese factor de corrección tenemos que ir a la tabla 1 y necesitamos los datos de pendiente y la longitud del tramo. Entonces, entramos en la tabla 1, primero ubicamos la pendiente que es del 7% y en el eje de las Y, de las X, hallamos el tramo que sería de 1 kilómetro y ubicamos que nuestro valor de factor de corrección por pendiente es de 0.93, tal como lo tengo acá en mi hoja de cálculo. Luego necesitamos el factor de corrección a la capacidad por sentido. Para esto necesitamos la distribución por sentido y el porcentaje en zonas de no rebase, que es del 80%. En este caso, para efectos de cálculos, lo pasamos a 0.8. Bueno, este factor de corrección lo hallamos en la tabla 2 y necesitamos para este caso 52 porque estamos haciendo el de pendientes en ascenso. Entonces nos damos cuenta que no contamos con un valor para 52 en nuestra tabla. Entonces para esto tendríamos que interpolar para hallar el valor exacto. Entonces les voy a explicar un poco de la interpolación que hice para hallar mis valores. Tenemos un valor de 50 y un valor de 60 en el eje de las X y un valor para cada uno de estos respectivamente de con el porcentaje en zonas de rebase de 80 tenemos un valor de 1 para 50 y 0.85 para 60. Entonces lo que hacemos es que ubicamos en esta celda igual a pronóstico, seleccionamos el valor que queremos saber interpolar, luego ubicamos los del eje Y, ubicamos los del eje Y y luego los del eje X y obtenemos un valor interpolado de 0,97, que sería un valor que está entre estos dos valores, que es el valor que yo tengo en mi hoja de cálculo aquí para el factor de corrección a la capacidad por distribución por sentido. Luego el paso 3 es el factor de corrección a la capacidad por efecto combinado de carril y berma. Para esto vamos a la tabla número 3 y ubicamos nuestro ancho de carril y nuestro ancho de berma. En nuestro ancho de berma tenemos 1 y en nuestro ancho de carril tenemos 3.3. Ingresamos a la tabla y hallamos nuestro factor de corrección para esta, que sería 0.97 en este caso. Luego, para el equivalente de camión, tenemos que ubicar los datos de pendiente, longitud, la suma de los porcentajes de buses y camiones, que en este caso es la suma de 50%, y
con estos valores ingresamos a la tabla número 4, que es la tabla de equivalente de camión. Pendientes ascendentes del 7%, aquí está, pendiente ascendente del 7%, longitud de la pendiente 1 kilómetro, y luego ubicamos la suma del porcentaje de buses más camiones, que es el 50. Entonces nos vamos a la tabla y hallamos nuestro factor, nuestro porcentaje, nuestro equivalente de camión, que sería 2.13, tal cual como está acá en la tabla. Luego de eso necesitamos hallar un factor de ajuste de vehículos pesados, que es FP. FP tiene una fórmula que es igual a 1 sobre 1 más el porcentaje de camiones por el equivalente de camiones menos 1. Ya el equivalente de camiones lo hallamos, que es 2.13. El porcentaje también, que es 0,5. Y despejando en la fórmula tenemos que nuestro FP, que es el factor de ajuste de vehículos pesados, sería igual a 0,64. Luego de eso vamos a la capacidad de la hora. Para la capacidad de la hora necesitamos unos valores iniciales. El valor inicial de la capacidad de condiciones ideales, que sería este, y es 3.200 vehículos hora. Luego necesitamos ahí utilizar cada uno de los factores que acabamos de hallar, FPE, FD, FCB y FP. Reemplazándolos en la fórmula, tenemos una capacidad de vía en condiciones reales durante 60 minutos iguales a 1.789,21 vehículos por hora. Luego de esto pasamos al factores de pico horario, FPH. Para los factores de pico horario necesitamos ingresar a la tabla número 5, pero en esta tabla ingresamos con el valor que acabamos de hallar de C60, pero tenemos un problema, que si se dan cuenta aquí no tenemos un valor igual a 1.789,21. Igual interpolamos y nos da un valor de 0,94. Entonces, luego de esto, ahora sí pasamos al nivel de servicio. Ya con esto vamos a proceder a calcular el nivel de servicio. Para esto, vamos primero a ¿qué? A calcular la velocidad media ideal de automóviles a flujo libre en pendientes ascendentes. Entonces, para esto necesitamos el valor de la pendiente y el valor de la longitud del sector. Vamos a ingresar a la tabla número 6 y vamos a buscar pendiente ascendente del 7% y longitud de la pendiente de 1 kilómetro. Ingresamos a la tabla y hallamos que es 69 kilómetros, que lo tenemos acá. Luego, en el paso 2 sería factor de corrección al nivel de servicio por el efecto de la utilización de la capacidad. En este caso vuelve la interpolación, porque vamos a usar el volumen horario total en ambos sentidos, que nos lo dicta el ejercicio, que es de 650 vehículos hora, y la capacidad real durante 60 minutos, que la acabamos de hallar. La velocidad media de automóviles la tenemos acá, que sería igual a Q entre C60. Ingresamos a la tabla con este valor y no lo tenemos. Entonces tenemos que interpolar entre 0.3 y 0.4, y la interpolación nos dio un valor de 0,936 para el factor de corrección a nivel de servicio por el efecto de la utilización de la capacidad. Luego vamos a el factor de correlación al nivel de servicio por efecto combinado del ancho de carril. Tenemos un ancho de carril de 3.3 metros y un ancho de berma de 1.0 metros. Entonces, con el ancho de berma de 1 y el ancho de carril de 3.3 ingresamos a la tabla y hallamos nuestro valor de factor de corrección, que es FCB de 0.88, tal cual como lo... Bueno, para
paso 4 vamos a la velocidad de los automóviles. Para la velocidad de los automóviles necesitamos la fórmula que es la velocidad media de automóviles por el FU, por el FB, nos da la velocidad de automóviles. Tenemos este valor que no es inicial, que lo acabamos de hallar, y estos valores que fueron factores, reemplazando en la fórmula, nos da una velocidad de automóviles igual a 56.83, como está indicado aquí. Luego, en el paso siguiente, sería el equivalente de camión por corrección, que vamos a ubicarlo en la tabla 9. Pero tenemos un detalle, es que BC no está en ninguno de estos valores y nos tocaría nuevamente interpolar. Entonces vamos, pendientes del 7% montañoso, como lo indica aquí en el enunciado. Luego vamos a la longitud, que es 1, y nos ubicamos entre 50 y 60, que es el valor, que es el punto donde se encuentra nuestro valor a interpolar. Vamos a la columna número 1, 2, 3 y 4, que sería el 40%, y nos ubicamos aquí en 1.89 y 2.22. Interpolamos y nos da un valor S de 2.12. Entonces, como ya tenemos el porcentaje de camiones que es 50%, nuestro FP para el equivalente de camión por corrección sería igual a 0,641. Reemplazando en la fórmula, porcentaje de camiones, que sería 0,5, por el EC, que es 2,12. Reemplazamos en la fórmula y nos da igual a 0,641. Luego, vamos al factor de corrección al nivel de servicio por efecto de tortuosidad. En ese tenemos la tabla número 10, que nos indica grado de curvatura y pendiente. Entonces, no tenemos pendientes de 7 en la tabla. Tenemos nuevamente que interpolar el valor de 300. Entonces, vamos, 200, 0,99, 400, 0,98 y 300 interpolando, hallamos que es el valor de 0,985 para la tortuosidad. En el paso 7 necesitamos hallar el BM. El BM lo hallamos con el BC o B2, FP y el FT que acabamos de hallar. Reemplazando en la fórmula, tenemos que el BM nuestro es de 35.89 aproximadamente, aproximándolo a redondeándolo a 2 cifras. Luego del paso 7 vamos al nivel de servicio. Ya aquí vamos a determinar nuestro nivel de servicio, que sería en este caso sería BM sobre BI por 100. El BM nuestro nivel de servicio quedaría, después de hacer esta relación, con 0,3987 kilómetros hora. Porcentaje. Entonces, ya con esto, nosotros nos vamos a la tabla número 11. Vamos a la tabla número 11 y estamos primero que todo en terreno montañoso, como se habló desde el inicio del. Y vamos a buscar el porcentaje que esté entre estos, que sería el 39,87%. Entonces, para el 39,87% lo tenemos ubicado aquí. Y nuestro nivel de servicio sería el nivel de servicio D. Eso es todo por hoy. En un próximo video les estaré explicando más videos sobre nivel.